Bien, vamos a esperar un poquito. Entonces nos quedamos aquí por método de sustitución. No sé, preguntas para aprovechar, darle un poco de tiempo a los que faltan que se conecten. Hasta acá, ¿alguna duda de los ejemplos anteriores para repasar? Entonces observen la integración, son operaciones contrarias a la, inversas a la derivada, ¿verdad? Lo único que es que al integrar una función hay que acompañarla, ¿verdad? La notación de U va acompañada antes de integrar, ¿verdad? Esperar un par de minutos. Bueno, minuto comenzamos, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces entramos, pasamos a ver método de sustitución, ¿verdad? Que no todas las integrales van a salir directas, solo aplicando la fórmula. Entonces hay casos donde hay que utilizar el método de sustitución. Entonces las fórmulas básicas de integración que vimos anteriormente las reescribiremos en función de una variable u, donde u es igual a una función compuesta f de g de x, ¿verdad? Entonces la fórmula de función potencia de u sería integral de u a la n de u igual u a la n más 1 sobre n más 1 más c, que es la que más casos miramos, ¿verdad? Fórmula de potencia, cuando n es igual a menos 1, es la integral de u a la menos 1, que equivale a la integral de 1 sobre u de u igual logaritmo natural de u más c. Y número 3, la fórmula de función potencia natural e a la integral de e a la u, que es igual e a la u más c. Vamos a ver el ejemplo. Para primer caso, integral de u a la n de u igual u a la n más 1 sobre n más 1 más c constante de integración equivale a la función g de x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Si n es diferente de 1, pero vamos a ver con ejemplos, ¿verdad? No tanto las fórmulas básicas y saber la sustitución correcta que tenemos que hacer. Eso es lo que hay que tener presente acá. Ejemplo, nos piden evalúe el integral 2x por raíz cuadrada de 1 más
x al cuadrado. Entonces se debe hacer una sustitución. U por lo general es igual a la expresión algebraica más larga. Es decir, la expresión más larga y que tenga mayor exponente x generalmente es la que vamos a sustituir por u. Entonces decimos u es igual 1 más x cuadrado. Esa expresión se deriva y se acompaña a ambos lados de ecuación con notación diferencial. Entonces, derivando la derivada de u, entonces esta u al derivarla vamos a convertir en la u la vamos a convertir en notación de u, indicando que estamos derivando. Igual, derivada de esto sería derivada de 1, 0, derivada de x cuadrado, 2x. Entonces miren que aquí estamos derivando y la acompañamos por la notación de x. Entonces estos son insumos para hacer la sustitución, ¿verdad? Estas dos expresiones. Ambas expresiones de u y de u se sustituyen en integral dada y se integra con fórmula de expresión resultante de integral. Es decir, la integral de 2x por raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, sustituyendo u por 1 más x cuadrado, me va a quedar raíz cuadrada de u, ¿verdad? En vez de esto, como u es igual a 1 más x cuadrado, entonces decimos raíz cuadrada de u. Y 2x de x está contenida acá, ¿verdad? 2x lo que pasa es que está contenida, no está junta en la expresión, pero está ahí, ¿verdad? Porque al hacer cambio, esto lo podemos pasar para pasar adelante, está contenida, entonces 2x de x es igual a u, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces ya hacemos la sustitución, entonces ya nos queda más fácil de integrar. Lo único que tenemos que hacer antes de integrar es que este radical cuadrado lo expresamos como un exponente fraccionario, potencia con exponente fraccionario. Entonces esto esto equivale a la integral de u a la 1 medio por derivada de u, ¿verdad? La notación. Aplicando la fórmula, esta de arriba, esto sería igual u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c. 1 medio más 1 es igual 3 medios, que es lo mismo que queda abajo, 3 medios. Ahora, recordando que aquí hay como que equivale que hay un 1 multiplicando 1 entre 3 medios, queda 2 tercios. Entonces el resultado sería 2 tercios. U a la 3 medios más c. Pero ahí queda en función de u, pero la integral que nos han pedido al principio es de esta expresión con respecto a x. ¿Verdad? Entonces, finalmente, en resultado integral se sustituye u por la expresión equivalente con variable x, con variable x. Con variable x. Muy bien, entonces, el resultado de la integral que nos dio 2 tercios por u a la 3 medios más c va a ser igual 2 tercios por 1 más x cuadrado a la 3 medios, porque como u es 1 más x cuadrado, entonces entre paréntesis 1 más x cuadrado a la 3 medios más c, y ese es el resultado final de integral original. No sé, preguntas, dudas de esto. O sea, si algo no se entiende, que me lo dicen del ejemplo que estoy explicando, ¿no? Muy bien, es decir, se hace una sustitución con respecto a u para facilitar la integral o para poder integrar, y al final, al resultado que queda con respecto a u, lo volvemos a convertir con respecto a x sustituyendo. Otro ejemplo, nos dice evalúe integral x cuadrado más 1 elevado a la 4 por 2x de x. Sustituimos. U es la expresión más larga que aparece aquí, sería x cuadrado más 1. Derivando, esto derivada de u es igual 2x de x.
que está ahí, está contenida ahí. Ahí sí se observa directo. Estas dos expresiones las sustituimos en la integral. Esto, integral de x cuadrado más 1 a la 4 por 2x de x, tenemos, va a ser equivalente al integral de u a la 4, ¿verdad? U. Esto es u, ¿verdad? U a la 4 por du. Como du es igual 2x de x, aquí se observa directa, ¿verdad? Entonces nos queda la integral u a la 4 de u, más sencilla. Integrando, esto sería igual u a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más c, equivale u a la 5 más c. Entonces, el resultado sustituimos u por expresión equivalente de x. Entonces, esto, u a la 5 más sobre 5 más c va a ser igual, como u es igual a x cuadrado más 1, entre paréntesis lo escribimos x cuadrado más 1 a la 5 sobre 5 más c. Y es el resultado de integral inicial, ¿verdad? Esta es la respuesta que debemos dar. Ejemplo 3. Nos piden evaluar integral de x cuadrado menos 5 a la 7 x de x, ¿no? Entonces la función sería las x cuadrado menos 5 a la 7 por x. U sería x cuadrado menos 5. Derivando tenemos 2x de x. Y esto lo vamos a sustituir, pero ¿qué se observa? Como en integral no aparece 2x de x, solo aparece x de x. Entonces despejamos 2 al otro lado de ecuación para que quede solo x de x y podamos sustituir mejor, ¿verdad? Entonces en el caso de que no aparezca aquí 2x, entonces lo pasamos, en la constante pasa a dividir a du, ¿verdad? Entonces, para que hagamos una sustitución correcta ahí, ¿verdad? Directa. Entonces, u, que es x cuadrado menos 5, y du sobre 2 son las que están contenidas acá en la expresión original. Entonces, expresiones de u y du sobre 2 se sustituyen en integral. Entonces, esto me quedaría u a la 7 por du sobre 2, ¿verdad? X de x es du sobre 2. Por du sobre 2. Esto es como que tuviéramos un medio acá, ¿verdad? Entonces, un medio por du podemos sacarla como constante por la propiedad, ¿verdad? Una constante puede salir a multiplicar al signo de integral. Y nos queda más fácil, ¿verdad? Nos queda más bonita la expresión, ¿verdad? Solo nos quedaría u a la 7 de u. Integrando esto con la fórmula primera, ¿verdad? Básica, esto sería u a la 7 más 1, que es u a la 8, sobre 7 más 1, que es 8. Más la constante integración que hay que ponerla, ¿verdad? Esto va a ser igual un 16avo porque al multiplicar esto por esto, 16 queda resultado abajo por u a la 8 más c. Bien, entonces lo último es sustituir de nuevo esa u por la expresión de u que sustituimos. Entonces esto quedaría u sobre 16 por x cuadrado menos 5 elevado a la 8 más c. Y este es el resultado final, ¿verdad? De integral. Ahora, esto lo podríamos comprobar derivando, pero para derivar sería la regla de la cadena. ¿Se recuerdan? La regla de la cadena es que el 8 pasaba a multiplicar acá. La expresión queda igual, pero aquí se le resta 1. Este quedaría con 7. Y por la derivada de este, 2x. Entonces, ahí nos va a quedar la expresión original que está acá, ¿verdad? La regla de la cadena de derivada. Bien. Ejemplo 4. Nos dicen, evalúe integral del logaritmo natural de x al cuadrado, todo está entre paréntesis, ¿verdad? Sobre x de x. Entonces la expresión más complicada es logaritmo natural. U va a ser logaritmo natural de x. Derivando, la derivada de un logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y solo se le acompaña
la notación, ¿verdad? Pero la derivada es solo esto, 1 sobre x. Sabiendo, entonces aquí vuelvo a escribir, ¿verdad? Que si y igual logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Esto es lo que hay que recordar de derivada. Que esto es lo que les recalco de que todas estas fórmulas hay que repasar, ¿verdad? Hay que tenerlas presentes las anteriores, de las unidades anteriores. Bien, entonces sustituyendo en integral tenemos, ¿verdad? Así no lo vamos a poder hacer nunca directo, ¿verdad? Entonces sustituyendo esta integral, esto quedaría u al cuadrado por du. ¿Por qué? Porque 1 sobre x de x lo tenemos acá contenido, acá, ¿verdad? Esto de x, esto es como que tuviéramos 1 de x sobre dx, que es lo que está acá. Esta parte de acá, ¿verdad? Está dividiendo. Recuerden que este sobre 1 al multiplicar de x es igual a 1 sobre x y nos queda la expresión así, ¿verdad? Ya nos queda más fácil. Entonces, aplicando la de integral de potencia de u sería, esto quedaría u a la 2 más 1, 3 sobre 2 más 1, 3 más c. Y al final solo volvemos a sustituir u por logaritmo natural de x. Quedaría logaritmo natural de x a la 3 sobre 3 más c. Y este es mi resultado para este ejemplo. Ejemplo 5. Preguntas. Si hay algo, duda, en el momento me lo dicen, ¿verdad? Activan su micrófono y me lo dicen si hay una duda. No quiero que vaya a quedar en ninguna duda. Bien. Bueno, Inge, respecto al ajá. examen, que fíjese que aquí en mi lugar hoy va a fallar la energía y viene hasta las 5 de la tarde y como estoy en clase, entonces me va a descargar el teléfono. Bueno, lo voy a habilitar para más tarde. Ah, Bueno, gracias. me recuerda, me manda un mensaje. Ajá. Bueno, ejemplo, pasamos. Ejemplo 5. Me apaga el micrófono, por favor, ¿verdad? Sí, no, están bien. Todo está bien. Ejemplo 5. Evalúe integral de 1 sobre x logaritmo natural de x. Entonces hacemos sustitución. La expresión más complicada es logaritmo. U va a ser igual logaritmo natural de x, que es la expresión más complicada. Derivada de u va a ser igual 1 sobre x de x. Miren que esto que está acá, está contenido acá. 1 sobre x de x. ¿Verdad? Que pasa que no está directa. Esto, ahí lo tenemos. Pero mejor voy a borrar, no voy a... Vemos esto, está contenido acá 1, la derivada de u, recuerden que la derivada de un logaritmo, ahí, entonces va a ser 1 sobre x. Como y es igual logaritmo natural, entonces, bueno, esto solo que tiene que ver con la derivada, ¿verdad? Que hay que recordar esa derivada. Sustituyendo en integral, esto me va a quedar 1 sobre u derivada de u, ¿verdad? Porque aquí 1 sobre el logaritmo natural que es u, derivada de u. Como derivada de u es 1 sobre x de x que está contenido acá, entonces me va a quedar la expresión de esta manera. 1 sobre u, la fórmula es la segunda fórmula, ¿verdad? Esta, ¿verdad? 1 integral de 1 sobre u, logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿verdad? Entonces me queda directa, miren. Esto es igual logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y solo hacemos, recuerden que al final hay que hacer la sustitución para que quede con respecto a x. Como u es logaritmo natural, me queda la expresión logaritmo natural, esto va a ser igual logaritmo natural de logaritmo natural de x, su valor absoluto, más c.
Y este es mi resultado final. Miren que diferente al anterior, ¿verdad? Entonces como ya cambia, ¿verdad? Hay dos ejemplos que aparecen logaritmos, pero sus respuestas son bien diferentes, ¿no? Aquí es logaritmo natural del logaritmo natural de x. Ejemplo 6. Nos dicen, evalúe la integral de x de e elevado a la x cuadrado menos 5, es decir, que todo esto es el exponente de e, multiplicado esto, ¿verdad? Por 2x menos 5. O sea, este es el exponente y esta es una expresión polinómica. Sustituimos. U va a ser igual, es la expresión más larga. Entonces, cuando es exponente, U va a ser el exponente, lo que está en el exponente generalmente. U va a ser igual x cuadrado menos 5x. Derivando U, entonces ponemos derivada de U, la notación igual 2x menos 5 de x. Que esta está contenida acá. Y U viene siendo, es el exponente de la potencia. Entonces sustituimos ambas expresiones en integral e integramos. E a la x cuadrado menos 5 por 2x menos 5 de x va a ser igual la integral de e a la u por derivada de u, ¿verdad? Todo esto es derivada de u y este es u, ¿verdad? En la sustitución. Y nos queda fácil. Recuerden que la integral de e a la u es la misma e a la u más la constante de integración. Y esto es igual e a la x cuadrado. Y por último, sustituimos con la u por la expresión de u, ¿verdad? Esto es igual e a la x cuadrado menos 5x más c, y ese es el resultado final. Ejemplo 7. Nos piden evaluar integral de x cuadrado e a la x al cubo más 1. Entonces la expresión más complicada, u es el exponente que lo igualamos. Determinamos u va a ser igual x, la sustitución. Derivando me va a quedar 3x cuadrado de x, pero aquí no aparece ningún 3x cuadrado, solo aparece solo aparece x cuadrado y de x. Entonces vamos a despejar para x cuadrado de x. Y tenemos que, despejando, va a ser du sobre 3 es x cuadrado de x, que es lo que sí aparece en el integral. Entonces, vamos a sustituir esta expresión y esta en la integral. Tenemos e a la u, e a la x cubo más 1 equivale a e a la u. Y de x cuadrado de x equivale a du sobre 3. Recuerden, como esto, como que tuviera aquí un 1, un tercio, lo sacamos en el siguiente paso del signo de integral. Entonces esto me queda un tercio por la integral de e a la u de u. Y como la integral de e a la u es la misma e a la u, queda el resultado un tercio multiplicando por la potencia e a la u más c, ¿verdad? Sustituyendo al final u por la expresión x cubo más 1, esto equivale a un tercio por e a la x cubo más 1 más c, ¿verdad? Esto es el exponente. Y este es el resultado final, ¿verdad? Esto es un exponente, no es que es una multiplicación, no, ese e elevado a x cubo más 1. Ahí deben tener cuidado en los ejercicios de la tarea, ¿verdad? Que vaya a dejar. Bien, entonces esto es lo del método de sustitución, ¿verdad? Otro ejemplo, evalúe x cuadrado más 3x más 3x cuadrado más 3x menos 7 elevado a la 5 por 2x más 3. Sustituimos. Esta solo es una expresión más larga, ¿verdad? U va a ser la expresión más larga, x cuadrado más 3x menos 7. Derivando, esto es igual. La derivada del primero, que es 2x, más la derivada del segundo término, 3,
como el último es 0, no se escribe, entonces queda du 2x más 3 por dx, que es lo que aparece ahí, ¿verdad? Sustituyendo u y du en integral, esto nos queda integral de u a la 5, todo esto es u a la 5 por du. Integrando esto es igual 5 más 1, 6 sobre 6 más c, ¿verdad? La operación aquí, sumé 5 más 1, queda 6 sobre 5 más 1 más c. Y por último, se hace la sustitución. U, que es igual a x cuadrado, a 3x menos 7, se pone entre paréntesis elevado a la 6 sobre 6 más c. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, cuando una función de x a sustituir por u es de forma ax más b, es decir, que es lineal, se pueden usar siguientes fórmulas alternativas. Esto solo cuando hay una expresión lineal, ¿verdad? O sea que se pueden usar fórmulas directas, sin hacer sustitución u igual, pero solo aplica para expresiones lineales, ¿verdad? De la forma ax más b. Y tenemos estas fórmulas alternativas, que si tenemos la integral de a la x más b a la n por dx, esto va a ser igual 1 sobre a por ax más b a la n sobre n más 1 más c. Si n es diferente de menos 1. Ahora, ahí tenemos una expresión 1 sobre ax más b de x, esto va a ser igual 1 sobre a, que es el número que multiplica a x en la expresión, por logaritmo natural del valor absoluto de ax más b. Más c, la constante de integración, siempre y cuando a sea diferente de 0, ¿verdad? Y tenemos que la integral de e elevado a una expresión lineal ax más b de x es igual 1 sobre a. Miren que a es el número que multiplica x por e a la x más b, se vuelve a copiar, más c. Esta fórmula es directa. Esta para importante es una fórmula alternativa, ¿verdad? Fórmulas alternativas para esto de sustitución, para hacerla directa. No hacer los sustituciones u igual, derivada de u, pero solo que sea lineal. Cuando en un ejemplo como este no les va a funcionar. Como en este el 8 no les va a funcionar en el ejemplo 8. Tenemos ejemplo 7, dice 3x menos 7 elevado a la 5 por dx. Entonces es el primer caso, ¿verdad? Entonces A viene siendo 3, ¿verdad? B viene siendo negativo 7 y n es igual a 5. Entonces, aplicando estas fórmulas, esto sería igual 1 sobre 3, que es mi A de la fórmula, por 3x menos 7, que es el ax más b, ¿verdad? El equivalente, elevado a la 6. Ah, no, aquí me faltó elevado a la n más 1, aquí. Aquí, esto es ax a la n más 1 sobre n más 1. Aquí tengo ese detalle. Lo tengo que corregir, ¿verdad? A la n más 1. Bueno, entonces a la n más 1 esto sería 3x menos 7. A la 5 más 1, 6 sobre n más 1, que es 6, ¿verdad? Más c. Entonces un tercio por 6, multiplicando acá los denominadores, me queda un 18avo por 3x menos 7 a la 6 más c. Sabiendo las sustituciones que hicimos, que a es 3, b es menos 7 y n es igual a 5. Ejemplo 8. Tenemos integral de e a la 4x de x. Es la tercera fórmula que aplicaríamos acá, ¿verdad? Donde a es 4 y b es igual a 0. O sea, también se aplica aunque no aparezca un número acá, ¿verdad? Pero e a la 4x. Entonces aplicamos la tercera fórmula considerando que a es 4 y b es 0, ¿verdad? Esto equivale a decir que 4x más 0, entonces b es 0. Entonces,
Sustituyendo, mi A es 4, entonces esto equivale a 1 sobre 4. 1 sobre A, 1 sobre 4. Por E a la 4X, que es el equivalente de AX más B, donde mi B sería 0, en este caso, más C. Y ya tenemos directo el resultado, ¿verdad? En este caso ya salió directo. Y si ustedes derivan, recuerden la derivación de esto es que a la 4x por derivada de esto, entonces se cancela y va a quedar esto acá, ¿verdad? Ejemplo 9. Es un caso como para aplicar la segunda fórmula. 1 sobre AX más B dice que es igual a fórmula 1 sobre A por logaritmo natural del valor absoluto de AX más B más C. Si A es diferente de C. Entonces, aplicándolo directamente, esto sería 1 sobre menos 5. Mi A en este caso es menos 5. Mi B es 8. 1 sobre A es 1 sobre menos 5. Por logaritmo natural de la misma expresión. ¿Ve? Menos 5x más 8 más C. Y ya lo tenemos directo el resultado. Entonces esta es una forma alternativa para no hacer sustitución. Que si hubiéramos hecho sustitución, esto hubiera sido U igual menos 5x más 8, se hace con respecto a U, derivada de x, de x, hubiera quedado, ¿verdad? Menos 5x entre menos 5. Entonces, esto es alternativo cuando son expresiones lineales, ¿verdad? Las que estamos integrando, de la forma ax más b. Bueno, preguntas de lo anterior, dudas, o sea, consultas, inquietudes. Entonces, la sustitución, se sustituye la expresión un poco más larga de x, se derivan, y esa es la idea, pero existen estas alternativas cuando las expresiones son de forma lineal, ¿verdad? De la forma ax más b. Bueno, si no hay consultas, pasamos al último tema, que es la integración por partes. Esperemos no, creo que vamos a necesitar otra reunión, sí, porque ya nos queda poco tiempo. Otra sesión dice, el método de integración por partes se hace con el propósito de evaluar un integral cuyo integrando consista de un producto de funciones, donde la fórmula de integración por partes está dada por la integral del producto de dos funciones f de x por g de x va a ser igual f de x por g de x mayúscula de x menos la integral de la derivada de la función de f por g de x mayúscula, que significa que esta es la integral de g. Donde aquí explico f de x y g de x son las funciones cuyos productos se integran, las que van a estar acá. G de x es la integral de g de x, por eso lo expreso en mayúscula. Y f' con la comita de x es la derivada de f de x. Un criterio evidente al elegir f y g es que debemos ser capaces de integrar g de x para determinar g de x mayúscula. Por lo regular, elegiríamos g de x de tal forma que su antiderivada sea una función bastante simple. Los siguientes principios son de utilidad al decidir sobre la elección de f y g. Entonces, si el integrando es el producto de un polinomio en x y una función exponencial, a menudo es útil elegir f de x como el polinomio dado, ¿verdad? O sea que el polinomio va a ser f de x si aparece un polinomio por una expresión exponencial y g de x sería la exponencial. Principio 2. Si el integrando contiene una función logarítmica como factor, con frecuencia conviene elegir esta función como f de x. Es decir, cuando aparezca un logaritmo,
la función que elegimos para la integración por partes como f de x va a ser el logaritmo, la función logarítmica. Y si el integrando consta por completo de una función logarítmica, podemos elegir g de x igual a 1. G de x igual a 1, ¿verdad? Miremos. Nos dicen, ejemplo 1. Evalúe la integral de x por e a la 2x. Es el producto de dos funciones. Una es polinómica x y la otra es exponencial. Por el criterio anterior que nos dice que si aparece un polinomio por una función exponencial, f de x vamos a elegir el polinomio, ¿verdad? Entonces en este caso f de x va a ser x. Es un polinomio de un término, es un monomio, ¿verdad? Y derivamos. Su derivada va a ser 1 y la acompañamos por la notación 1. La función exponencial va a ser g de x a la 2x, que es esta, ¿verdad? Integrándola vamos a aplicar, entonces esa es la utilidad de la fórmula alternativa. Vamos a aplicar esta fórmula en rojo que es de estas últimas, la tercera de estas alternativas de sustitución. Para no, la recomiendo que la tengan para un problema de este tipo. Integrando, sabemos que integral de e a la x más es igual a 1 sobre a por e a la x más b más c, ¿verdad? Entonces, sustituyendo acá, e de x va a ser igual a integral de esta, e a la 2x, que sustituyendo a es el que multiplica x, sería 2, 1 sobre 2, que es 1 sobre a, por e a la x más b, que es 2x más 0, viene siendo, ¿verdad? Donde a es 2 y b es 0. Entonces el resultado me queda 1 medio e a la 2x. En integración por partes, para la integral no ponemos la constante integración, sino hasta el final, ¿verdad? Entonces la dejamos así sola. La integral de g de x en el procedimiento para integración por partes. Entonces queda 1 medio e a la 2x. Entonces la constante de integración c se pone hasta el final. Entonces, ahora, aplicando fórmula de integración por partes, la vuelvo a escribir acá. Tenemos f de x, g de x es esta expresión, la vuelvo a escribir acá. Va a ser igual, sustituyendo va a ser la f de x que elegimos fue x, por g de x mayúscula, que es la integral que nos salió, que es 1 medio e a la 2x, que es lo que calculé acá arriba, ¿verdad? Menos la integral de la derivada de f de x que dio 1, la integral de la derivada de f, la derivada fue 1 por g de x mayúscula, es decir, esta misma expresión también va a ir acá, ¿verdad? Por dx que la acompaña porque se está integrando, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual 1 medio después de multiplicar 1 medio x a la 2x menos 1 medio sacando la constante, esto de constante, esta fracción como sacándola del signo por e a la 2x. Se observa que parte de integral ya se resolvió antes. Esta integral que queda acá, ya la resolvimos acá, ¿verdad? Entonces, siguiente paso solo la volvemos a copiar, que es esta misma de acá, ¿verdad? Entonces quedaría 1 medio x por e a la 2x menos 1 medio, que es esto, por 1 medio, que es la integral de e a la 2x, que ya se calculó, más c. Al final nos va a quedar 1 medio x e a la 2x menos 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, e a la 2x más c. Bueno, ya voy a mandar el enlace de la próxima reunión. Voy a finalizar esto hasta acá, ¿verdad? ¿Preguntas?